Bueno, buenos días. No sé qué esperaban, si creían que iba a empezar a bailar. Quienes me conocen saben que no es lo mío, pero tenía que justificar de alguna manera el nombre de mi exposición. Me estaban presionando del equipo del Chispa para pasar el nombre de mi charla y el nombre lo encontré en el lapso de ir de la universidad a la casa en un bus con un conductor bachatero, ¿verdad? Y me gustó mucho tener la oportunidad también de encontrarme que el kit de supervivencia es una hoja en blanco también. Quisiera empezar invitándoles a recordar la primera imagen que tengan ustedes de su vida. Eso. Y con eso de alguna manera empezar a llenar esos espacios. Bueno, yo de las cosas que tengo como muy presentes de mi infancia, una de las primeras cosas era el acercamiento que tuve gracias a mi mamita, mi abuelita paterna, con la literatura. Tuve la oportunidad de, en los años 80, visitar bibliotecas, librerías, ¿verdad? Siempre a ella le encantaba llevarme, comprarme libros, prestarlos, no sé. Yo terminaba, por supuesto, desbaratándolos, dibujando sobre ellos, etc. Y ese es uno de mis grandes recuerdos. El helado que me compraban por la tarde, cuando había, esos helados artesanales, que a las 5 de la tarde el señor se acercaba en una esquina y yo ya sabía que podía venir ese momento realmente gratificante para mí. Y luego el arrullo de ella en las noches en las que no había luz. Yo sé que para la mayoría que nació luego de los 80 no sabe qué cosa es eso, pero se iba mucho la luz y entonces lógicamente yo tenía miedo, ¿no? Y siempre estaba ella ahí para hacerme sentir seguro. Esas son las cosas que me han marcado y más o menos quería empezar con eso para contarles cómo fue mi primer libro. No sé si ustedes se acuerdan de cuál fue el primer libro infantil o cualquier libro que ustedes tuvieron por primera vez en sus manos. Mi primer libro era un libro que, bueno, tenía un montón de historias. Tenía la capacidad de poder escuchar una historia, leer una historia diferente cada noche. Ese libro también tenía la capacidad de cambiar el final de acuerdo a su conveniencia. Ese libro de pronto también se tomaba vacaciones y yo pedía un cuento, y ese libro terminaba contándome una historia de 10 segundos que yo ya sabía que eso significaba que no iba a poder tener un cuento diferente esa noche. Ese libro tenía, en lugar de hojas, unas manos súper suaves que además de acariciarme físicamente, me acariciaba también el alma. Mi primer libro fue mi abuelita, mi mamita. Con ese libro yo tuve la oportunidad de distraerme, disfrutar del mundo. A mí me gustaba que ese libro de pronto también como que se quedaba dormido, ¿verdad? Y nada, la literatura para mí, la narrativa oral como tal, es un aspecto súper indispensable para mi trabajo. Algunas veces los libros también, las personas, ¿verdad? Además de con estos pequeños recuerdos que tenemos de nosotros mismos, ¿verdad? Hay momentos en los que nosotros morimos de alguna manera también cuando otra persona que nos quiere, que nos cuida, también muere, ¿verdad? ¿Por qué? Porque hay recuerdos de nosotros que nosotros no conocemos realmente, los tienen los demás. Y cuando mueren, esos recuerdos también mueren con ellos.
Eh, yo quiero con todo esto más o menos rescatar la dicha, ¿no?, de tener acceso a la literatura, a los libros y sobre todo también cómo ese tipo de cosas así como muy personales pueden ir construyéndonos a nosotros como profesionales y como personas. Yo nunca quise ser ilustrador. Sí, eso de que a uno le preguntan en una entrevista de vos querías ser ilustrador, todo eso, y hay gente que dice, sí, toda mi vida yo soñé con ser ilustrador. La verdad es que yo no tenía como claro lo que quería hacer de mi vida, ¿ya? Por eso es que terminé estudiando diseño, ¿verdad? Eh, pero de alguna manera todo se fue tejiendo, ¿no? Más adelante tuve la oportunidad de acercarme al Fondo Editorial Libros para Niños y conocí a Eduardo Áez, me regaló unos cuantos libros, me convenció de poder ilustrar un libro para ellos y luego cuando me di cuenta, ya tenía 3 libros publicados. Y luego me puse a pensar si realmente podía como plantearme muy bien la posibilidad de dedicarme a hacer libros. Y teniendo esa como referencia también y esa, digamos, como necesidad también de definir qué iba a hacer con mi vida, es que dije, bueno, pues voy a meterme en el asunto de crear libros para niños. Y participé en un congreso de lengua y literatura infantil. Y bueno, este es el tipo de foto que uno cree que tomaron así, ¿no? Tomarme una foto sin que me dé cuenta. En realidad esa foto yo la descubrí años después. Quise ir nuevamente a este congreso y me puse a ver toda la información, ¿no?, para poder asistir y eso. Y me puse a ver por curiosidad la galería de la edición anterior y está esa foto. Esa foto para mí es muy así como interesante y me llamó mucho la atención porque la señora que está abajo sonriendo, leyendo ese libro gigante que además era uno de los diseñadores premiados en Europa, se llama Georgina Lázaro y para ese entonces yo no sabía cuál era su nombre. Y de hecho no tenía idea que tenía una foto con ella. Yo estuve en la charla de ella y algo que me impactó mucho es que su charla, su ponencia, la empezó declamando a Margarita de Baile de Rubén Darío. Ustedes saben cómo somos los nicas, estamos en cualquier otro lado y alguien toma como referencia algo nuestro y a nosotros se nos eriza la piel. A mí me gustó mucho, digamos, como tener esa experiencia y, bueno, nunca me imaginé que quizás unos 4 o 5 años más tarde una editorial de Estados Unidos me invitara a ilustrar un libro. Casualmente era un libro escrito por Georgina Lázaro. Lógicamente, ella amaba el cuento Margarita de Baile y lógicamente quiso escribir lo que sería la biografía de Rubén Darío para niños. Y bueno, ese fue mi trabajo. Yo les contaba lo de los recuerdos porque la verdad es que cuando se nos plantea en este caso, ¿no?, la construcción de estas imágenes, una cosa importante es poder tener acceso a esas cosas que nos recuerdan también a nuestra infancia. Y de alguna manera, como autor de ilustraciones para niños también, de pronto uno puede terminar de alguna manera utilizando, ¿no?, cierta referencia de la vida personal en los libros de los demás. Lo único incómodo de este proyecto fue de que a mí como granadino me tocara ilustrar un libro sobre el león. Es como ese meme del muchacho que tiene las venas resaltadas así, ¿verdad? Así me sentía como por un momento. Pero me motivó un montón el hecho de que yo ya había leído la biografía de Rubén Darío, no porque fuera nerd, sino porque
la cuestión de la historia a mí me gusta cuando me la cuentan como un cuento. ¿Ya? Eso de aprenderme fechas, nada que ver, pero me la cuentan como un cuento y a mí me encanta, ¿no? Entonces, de alguna manera esas cosas no se fueron como reflejando, hicieron que el trabajo fuese un poquito más fácil, ¿verdad? Hice algún tipo como de investigación que no parece, pero lógicamente al ser un libro que tenía alguna referencia histórica, también no podía cometer errores como, por ejemplo, la Catedral de León que yo ilustré en esta imagen, no tenía una parte de la construcción que tiene ahora. Entonces no quise como cometer el error de dibujarla como está realmente, sino que me puse a investigar y me di cuenta pues que le hacían falta los personajes estos que sostienen el campanario. Y bueno, como les decía antes, ¿no? Buscar cómo proyectarse en ese tipo de imágenes. Una de las cosas que yo había leído, y así también me había sorprendido mucho, era que Rubén Darío, uno de los primeros libros que había leído era El Quijote. Y no el Quijote que nos venden a nosotros, ¿no? Que vale 30 pesos y que es un libro súper chiquitito, ¿no? Era el Quijote de verdad. Y bueno, yo quise de alguna manera en las imágenes ir como dejando esas pistas de lo que realmente puede luego alguien como descubrir para entender mejor quién era Rubén Darío. Entonces, en esta parte del texto se hablaba de cuando su tío, ¿verdad?, lo llevó a conocer el hielo. Entonces yo por eso le puse un helado, ¿no? Y de alguna manera me estoy proyectando yo mismo con el niño tomando el helado, ¿no? Y sobre todo porque era un libro que principalmente se iba a vender a Estados Unidos, entonces quería como de alguna manera poner como referencia Nicaragua como de forma más geográfica, ¿no? Otra cosa como muy, muy personal en este libro es de que me recordó mi infancia muchas veces, ¿ya? Me pude haber imaginado también a Rubén orinándose del miedo con todas las historias que le contaban. En una casa tan grande, la mía no era tan grande, pero me lo imaginaba también hacia oscuras. Y tuve la oportunidad también de ir haciendo los homenajes a las mejores lecturas que yo había hecho de Rubén Darío, pero también a Alfonso Cortés y su poema Ventana, ¿no? Entonces busqué cómo incluir de alguna manera esa sugerencia, ¿no?, de Alfonso Cortés en la misma ventana donde estuvo Rubén, ¿no? Y ver a través de esa ventana lo que vio Alfonso Cortés, pero hacia adentro, y al mismo tiempo también hacerle un homenaje al Pájaro Azul, que es mi cuento favorito de Rubén Darío. Porque de los poemas tal vez no soy como tan fan, ¿no? Estas cosas así como muy personales, uno puede creer de que no nos van a servir para cuando tengamos que hacer un proyecto en el que de alguna manera el cliente tiene como intereses como muy específicos. Me contactaron del Fondo Centroamericano de Mujeres para hacer la portada y unas ilustraciones para un libro de una investigación que hicieron ellos sobre niñas, adolescentes y mujeres jóvenes migrantes. Es un tema que para cualquiera puede resultar aburrido. Para mí no tanto, porque ese tema también me toca mucho. Mi mamá tuvo que emigrar también. Y, digamos, de alguna manera esas situaciones, ¿no?, como muy personales pueden llegar a ser que un proyecto que puede ser como muy aburrido para alguien más, puede ser muy significativo para nosotros. Y también siempre presente la literatura. Algo que respeto mucho de la literatura infantil es de que realmente, aunque nosotros no nos demos cuenta, es, digamos, como siempre la ven como la literatura menor, solo porque dice infantil. Pero la literatura infantil incluso puede ser más grande que cualquier otra. Yo conocí El Principito ya grande. De hecho, tenía 18 años cuando lo leí. Y esta es una de las imágenes que más me encanta.
El hecho de haber leído El Principito, de haber de alguna manera también, de haberme acercado, ¿no?, a la cuestión de la literatura infantil, me motivó en el mismo momento en el que estaba en la reunión a pensar muy bien cómo podía ilustrar la cuestión de la migración, sobre todo si estamos hablando de niños, de niñas, perdón, y adolescentes. Entonces, algo que yo siempre trato de representar en mi trabajo es la cuestión de la poesía, o de alguna manera tratar de hacerlo de una forma en la que la gente pueda conectarse un poquito sin necesidad de ver las cosas de forma tan explícita. Además, porque de alguna manera la migración de estas niñas, jóvenes y mujeres jóvenes también, de alguna manera viene a ser un cambio en sus vidas que se supone puede ser mejor. Tengo la ventaja de estar rodeados por amigos y familia que también hace diseño. Bueno, eso puede ser ventaja en algunos casos y otras no, porque luego, como todos estudiamos o trabajamos en diseño, siempre vamos a estar mal económicamente, ¿no? Como dice Edwin, espero que la niña, mi hija, no quiera ser diseñadora, porque ahí sí nos jodimos, ¿no? Espero que sea algo diferente. Entonces yo iba con Lucy, mi pareja, al trabajo y yo tenía que pensar en las ilustraciones internas de este libro. Las propuestas eran como muy básicas, ¿no? Es decir, poner caritas de niña, chinelitas, maletas, pero en ese momento empezamos como una lluvia de ideas, pensando como elemento principal la cuestión de las aves, ¿ya? Porque eso, es decir, la portada tiene los pájaros que están migrando, que ayudan a las niñas a migrar, entonces las ilustraciones internas deberían de tener ese elemento, ¿no? Entonces pensamos un montón en situaciones muy específicas. Pero luego también hubieron, de alguna manera, textos que me tocaron bastante, ¿ya? Y que me ayudaron a entender mejor cómo podría ilustrar eso. Tomando en cuenta que la mayoría de personas que migran a otros países siempre tienen un trabajo como más sencillo, que muchas veces también de pronto no es bien pagado, ¿verdad? Y eso yo lo tengo como muy presente, pero también estaba en la investigación. El hecho de que cuando uno migra también tiene obligatoriamente que ir a hacer el nido a otro lado. Increíblemente también ese nido de pronto también no está fijo, ¿verdad? Y uno tiene que moverse de nuevo. Una cosa que me impacta mucho y sobre todo en estos momentos, ¿verdad? De hecho, este trabajo lo está haciendo en la mera crisis, ¿verdad? Está en los últimos días de abril haciendo este proyecto. Y una cosa que me impactó un montón es leer todos estos testimonios de niñas que incluso tienen que quedarse solas cuidando a sus hermanos menores. ¿Ya? Los niños también quedan solos. Las trata de personas, el hecho de que el hogar nunca va a estar en un mismo lugar, se mueve. Y bueno, yo creo que si no tuviera un montón de familiares, mi madre, como migrante en otro país, no hubiese tenido esa sensibilidad de trabajar este tema de esa manera. Otra cosa como importante también de todo esto es buscar cómo pensar diferente, ¿no? Bueno, yo tengo una forma de trabajar casi siempre, ¿verdad? Y yo tuve como la oportunidad de participar en un taller de Ciro Ferrer hace un tiempo y eso me dio la oportunidad también de replantearme muy bien cómo quería hacer las cosas. ¿Ya? Yo siempre me miraba como muy repetido siempre. Y bueno, volviendo con los libros, ¿verdad? Tuve la oportunidad de trabajar el cartel, la identidad, ¿verdad? de un evento que iba a haber sobre literatura infantil en el marco de Centroamérica Cuenta el año pasado. Entonces, me vi proyectado la cuestión de cómo un niño puede ver el mundo a través de un libro, ¿ya? Como una máscara.
bueno, ese fue el resultado final. Ahora, yo quería compartirles como las dos propuestas que hice, ¿no? Pero ya obviamente esa fue la propuesta que quedó. Bueno, y no solamente quedó seleccionada para la actividad, sino también esta fue su reacción cuando quedó seleccionado también en la Bienal de Diseño en Madrid de este año. Así me quedé yo también. Claro, que tenía 2 ediciones de no haber participado, entonces como que me gustó mucho poder hacerlo. Les comenté que había participado en un taller con Isidro Ferrer y esta fue la pieza que yo hice. Me da mucho pesar porque, claro, el taller fue en Costa Rica y yo ese día con costo llevaba lápiz y papel, ¿verdad?, al taller. Y bueno, hice esta ilustración objeto, ¿verdad?, muy de Isidro, con materiales de otra gente. Me da pesar porque nunca pude recuperarlo, no solamente tengo estas fotos que tomé con una cámara muy mala. ¿Por qué lo cuento? Porque a mí definitivamente el hecho de haberme planteado trabajar de otra manera me ha servido un montón. Y de hecho me ha hecho más feliz últimamente. Ya no estoy tan sofocado con la cuestión de que si la máquina está bien de memoria, si se va la luz no voy a poder trabajar. Me enfoco más en la idea, ¿no? Y sobre todo en divertirme. Y 2 de mis grandes referencias son Isidro Ferrer y Alejandro Magallanes, ¿no? Y estos diseñadores se cagan de la risa mientras están diseñando. Ese es mi sueño, ¿no? Entonces me planteé la idea de el otro cartel, la propuesta que no quedó, era hacer una cuestión como más de corporal, ¿no? El lenguaje, la narrativa, como que si fuese un teatro. Y siempre tomando como referencia al tío Coyote y tío Conejo, que son los personajes que también más me han gustado a mí desde que era pequeño, ¿no? Sobre todo cuando le fueron a regalar la sandía al padre. Utilicé a mi sobrino. A él le gustó un montón también que le pintara las manos, se divirtió él, me divertí yo. Luego no le podía quitar la pintura, ¿verdad? Y bueno, hice la propuesta. Esa propuesta no quedó, pero a mí siempre como que me pareció que era como más cálida, ¿no?, que la otra. Sobre todo porque yo podía haber reflejado a un niño o una niña ahí. Lo bueno es de que cuando uno trabaja con esta cuestión de las imágenes, va reciclando imágenes también, ¿verdad? Entonces luego se me ocurrió, yo pienso que en algún día voy a ocupar esa imagen en algo, ¿no?, ya más práctico. Pero se me ocurrió que podía hacer un cartel homenaje a Alejandro Magallanes, ¿no?, al mago Alejandro Magallanes. Luego está la cuestión de qué puedo hacer, ¿verdad?, con lo que yo hago para los demás. Y aquí viene esa necesidad ya sabemos que no es una obligación de los creadores, ¿verdad?, tener esa relación social. Pero de alguna manera yo he tratado como de asumir esa responsabilidad. ¿Qué responsabilidad tengo yo como ilustrador, como diseñador, para con la sociedad? Y, como siempre, la literatura infantil, la vieja confiable para mí, me salvó la vida para una exposición. Me invitaron a una exposición en homenaje al libro A donde viven los monstruos, que no sé si la mayoría lo conoce, un libro escrito por Maurice Sendak en Estados Unidos, es un libro súper popular. Entonces era una exposición donde simplemente se quería mostrar más o menos un poco, ¿no?, de nuestra referencia con este libro. Pero para ese entonces estaba como muy fresco la cuestión de los migrantes africanos en la frontera sur, ¿verdad? Y los migrantes yéndose también de África a Europa, ¿verdad? Entonces estaba toda esa cuestión muy complicada. Y me gustó de alguna manera poder ocupar ese espacio en una exposición cultural para tocar algo social.
¿ya? Entonces me puse a pensar también, así como lector, ¿qué pasó después con esos monstruos? ¿Ya? Yo sé muy bien qué pasó con Max. Regresó a su casa, se tomó la sopa, se durmió, pero ¿qué pasó con los monstruos después? ¿Ya? Los traté de traer más o menos a este contexto, momento en el que estamos. Tomando en cuenta eso, el otro día, así como un ejercicio muy personal, cuando las elecciones de Brasil, toda la gente estaba como muy alarmada, ¿no?, por el candidato que al final ganó. Entonces yo hice como un ejercicio básico con la bandera, ¿verdad?, toda caída. Y después, de hecho, por cierto, Ainin me comentó ahí, ahora te va a tocar hacer todas las banderas, ¿no?, de Latinoamérica. Y al suave empecé como a pensar, ¿no?, qué podía pasar si hacía ese ejercicio, ¿no? Y luego, volviendo al tema de la migración, retomé esta situación, ¿no?, la crisis migrante de Honduras, que de alguna manera también nos toca porque estamos como muy cercanos también, y de alguna manera también hace de que todo este momento en el que nosotros estamos actualmente se vea incluso como más enfatizado con esta situación. Una de las cosas que más me apasiona a mí es poder compartir lo que yo he aprendido. Y también, aunque casi nunca lo digo, me interesa mucho también aprender de los demás, ¿verdad? Entonces, una buena trampa para poder ilustrarme, crecer un poco más, es dar clases y dar talleres. Entonces, como con Contraformas, nos inventamos hacer un taller, ¿verdad?, de carteles. Este año teníamos programado un montón de actividades y no pudimos hacerlas. Entonces, nos apuntamos a hacer un taller así gratis, y que se apuntara la gente que quisiera poder participar y contar algo. Uno de los carteles, y para mí el que más me emocionó, porque así soy como muy sensible con esas cosas, fue el trabajo de Carol, que por cierto me la encontré ahorita en el receso. Carol es fotógrafa, y de hecho cuando estamos haciendo la selección de solamente 10 espacios, nosotros tuvimos que abrirlo a 15. Y nos hubiese gustado como tener más posibilidades para poder recibir a más gente. Lo que más me gustó de esta experiencia es de que en realidad la construcción de imágenes, ¿verdad?, trasciende un poquito más la cuestión de qué es lo que nosotros hacemos comúnmente, ¿ya? Y como fotógrafa, de alguna manera, ella lo logró resolver muy bien. Ok, pero ¿cómo se relaciona esto con la hoja en blanco? Uno de mis personajes de la literatura, por cierto, de ciencia ficción favorito, es el hombre ilustrado. Y no necesariamente porque me sienta tan identificado con él por la cuestión de ilustrados, ¿verdad?, sino por lo emotivo, ¿no?, de ese libro, el libro de Ray Bradbury, que de alguna manera recopila varios cuentos, ¿verdad? Y el hombre ilustrado es como lo que une todos esos cuentos, ¿no? Es un hombre que tiene unos tatuajes, aunque él dice que no son tatuajes, son ilustraciones, que en algún momento toman vida. Entonces, yo pienso que nosotros somos como un hombre ilustrado, ¿no?, una mujer ilustrada. Estamos llenos de un montón de tatuajes, ¿no?, recuerdos, de alguna manera relacionado también con cuestiones que nosotros de forma incluso como inconsciente no nos damos cuenta de que nos han pasado, y otras que realmente guardamos como muy adentro, así en un espacio como muy especial de nuestro corazón, ¿verdad?, para poder luego expresar más adelante. Yo hace tiempo le tenía miedo al hoja en blanco, sobre todo cuando sonaba en la fiesta y me tocaba bailar, ¿no? Pero también le tenía miedo a la hoja en blanco cuando me tocaba crear, o cuando me tocaba plantearme muy bien la situación para poder sobrevivir, ¿no?, a momentos de crisis. Pero yo he aprendido a no tenerle miedo,
En realidad, la hoja está en blanco, pero nosotros tenemos muchas más cosas que contar. Una de las cosas que yo trato de decir siempre en mis talleres es que en realidad lo que hay que cuestionarse realmente son dos cosas. El primero es el qué. Y el qué no nos debería de preocupar mucho, porque el qué o del qué se encarga el cliente. ¿Ya? Él sabe muy bien lo que quiere decir. Nosotros tenemos que preocuparnos por el cómo. ¿Ya? Y ahí viene la parte como más dura. Y claro, en algún momento puede ser un poco más difícil, pero la verdad que una hoja en blanco no puede ganarle a un ser humano lleno de imágenes. Muchas gracias.